Hola, bienvenidos. Soy Patricia Reyes, este es el Palomar Company. Les doy la bienvenida. Hoy día les voy a compartir la parte 4 de las palabras que le vengo compartiendo, parte 1, parte 2, parte 3, y hay una quinta parte también, titulada Remanente, posiciónense, viene un revertir divino épico. Y bueno, como lo mencioné en los otros videos de las previas partes que les he mandado ya, la parte 1, esta plataforma la canceló el mismo día, pero si alguien está interesado es buenísima porque es como que el fundamento de todo lo que el Señor está diciendo, ¿cierto? En todas estas palabras y cómo nos está llamando realmente es una orden a ponerse en posición de oración y de adoración para todo lo que Dios quiere hacer y que colaboremos con Él, ¿cierto? Porque verdaderamente Él va a traer un revertir divino y, y va a ser asombroso. Entonces, bueno, ahora les comparto esta parte 4 y estoy contenta realmente de que puedo traérselos porque se ha trabajado mucho en esto y bueno, lo hago en la alegría, en gratitud para el Señor, pero también sabiendo que Dios usa estas palabras para edificar y para traer instrucción, para corregir a veces, ¿cierto? Y por sobre todo para llamarnos a oración y para llamarnos a arrepentimiento y estar alineados con el corazón de Dios. Nuevamente comienzo y les explico que estas son palabras cronológicas distintas a otras palabras que les he traído que comenzaron en el 2020 y bueno, ahora ya estamos, esta entrada comienza el 2 de diciembre del 2022 y me parece que termina como en marzo del 2023. Pero bueno, aquí comienzo y espero que sea de bendición para ustedes. Entonces, ese día el Señor le dio el título, el 2 de diciembre del 2022, Severa humillación vendrá a los jactanciosos. Mientras adoraba al Señor cantando en el Espíritu, adorando al Señor, Él me dio una visión. Vi a un hombre que se había transformado en una bestia. Entendí que la transformación que sufría servía como una severa humillación y castigo del Señor, similar a lo que el Señor hizo con el rey Nabucodonosor en Daniel 4 del 23 al 25. En este pasaje, el rey Nabucodonosor recibió, previo a la humillación, una alarma de peligro de parte de Dios a través de un sueño. Pero era tan perplejo ese sueño que nadie podía interpretarlo hasta que Daniel fue llamado. Lo interpretó y el rey reconoció que el Espíritu de Dios estaba en Daniel. Entonces, este pasaje es Daniel interpretando el sueño, ¿ok? Y dice, Daniel 4 del 23 al 25, comillas, y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, cortad el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Cierra de comillas. Cuando vi a esta bestia de hombre en la visión, supe por el Espíritu Santo que muchos líderes arrogantes y jactanciosos, pero ultra jactanciosos del mundo, quienes se niegan a honrar a Dios, sufrirán grandes y severas humillaciones a vista de todos. Esto será muy desconcertante e intrigante para el mundo, pero no para los creyentes que tienen ojos para ver la mano de Dios sobre estos líderes arrogantes y jactanciosos cuando el Señor los humille, como lo hizo con el rey Nabucodonosor. Entonces vi que debido a que estos hombres que pasaron a ser bestias ya no pensaban como hombres, sino como animales,
con instintos animales, por instinto volverán a lugares a desenterrar cosas que habían enterrado. Así irán a lugares específicos y comenzarán a cavar, como un perro sabe dónde ha escondido un hueso. Comenzarán a cavar sus tesoros escondidos. Vi claramente que a medida que estos hombres como bestias cavaban, exponían una gran cantidad de dinero y tesoros escondidos que habían robado, muy probablemente de sus naciones. Por lo tanto, el Señor no solo los humilló, sino que los usó para llevar a las autoridades al lugar donde habían escondido grandes montos de tesoro, así recuperarlo y usar la evidencia en su contra. Los caminos del Señor son siempre mucho más altos que nuestros caminos. El Señor siempre ríe último. Él tiene un sentido del humor muy peculiar. Qué tremendo, hermano. Es mejor, ¿cierto?, entonces humillarse para que el Señor nos exalte a su tiempo, como Él desee. Ok, continúo. El 7 de diciembre del 2022, el Señor tituló esto, Llamado a ayuno de Daniel por Canadá. Y bueno, les comparto esto, hermano, porque el Señor me ha instruido que se los comparte y yo sé que tal vez no muchos de los que escuchan esto están en Canadá, pero siempre el Señor nos puede enseñar algo, ¿cierto? Ok, el Señor dijo, comillas, requiero un ayuno, cierre de comillas, a partir del 9 al 11 de diciembre del 2022, y agregó, para aferrarse a su paz, entre comillas. Y el Señor me guió a Isaías 27, 27:5, comillas, ¿o forzará alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz, sí, haga paz conmigo, cierre de comillas. El 9 de diciembre el Señor dijo, comilla, ora la oración de arrepentimiento, y me llevó a Daniel 9, nuevamente, como lo había hecho algún tiempo antes en ayuno. Entonces oré confesando los pecados de Canadá, su gobierno, su pueblo, su fuerza de policía, sus fuerzas militares y especialmente por el primer ministro Justin Trudeau, enfocándome como guía en Daniel 9 del 7 al 11, que dice, comilla, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, en este caso, cierto, hablando de Canadá, los de cerca y los de lejos, y en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes y de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Cierre de comillas. Más tarde, ese día, el Señor dijo Jeremías 22. Este pasaje de las Escrituras es lo que viene al primer ministro Trudeau y su gobierno por permitir tanto mal en Canadá y por mirar a sabiendas hacia otro lado para ignorar la injusticia, porque muchos de ellos realmente han traicionado a su nación y despreciado a su pueblo. Cierre de comillas. Entonces el Señor está guiándome a declarar este pasaje de la Escritura en contra del primer ministro Justin Trudeau y su gobierno. Y esto es una cosa fuerte, pero es lo que dice Dios, porque la Escritura es una espada viva, la espada del Espíritu Santo, y el Señor sabrá dónde llega esa espada y cómo usa el Señor esa palabra. ¿Ok? Entonces, comillas, así ha dicho Jehová, desciende a la casa del rey de Judá y habla allí esta palabra y di, oye palabra de Jehová, oh rey de Judá, en este caso primer ministro Trudeau, que está sentado en el trono de David, tú y tus siervos, en el trono, cierto, el mandatario de Canadá,
tú y tus siervos y tu pueblo que entra por estas puertas. Así ha dicho Jehová, haced juicio y justicia y librad al oprimido de mano del opresor, y no engañéis ni robéis al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, no derramanéis sangre inocente en este lugar, porque si efectivamente obedeciereis esta palabra, los reyes que en lugar de David se sienten sobre su trono, entrarán montados en carros y en caballos por las puertas de esta casa, ellos y sus criados y su pueblo. Mas si no oyeres, esto se está describiendo está describiendo, por supuesto, lo que pasaba en la antigüedad con David, pero ahora es que el entrar y el salir de los mandatarios, de los miembros de gabinete en Canadá, lo hagan bien, tengan la bendición, tengan paz para hacer la gobernanza de esta nación, ¿cierto? Ok, continúo. 5. Mas si no oyeres estas palabras, por mí mismo he jurado, y esto es tan terrible, o sea, terrible en el sentido de duro, por mí mismo he jurado, dice Jehová, qué cosa más tremenda, que esta casa será desierta, porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá, en este caso Canadá y el primer ministro Trudeau, como Galaad eres tú para mí y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echarán en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero, ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá, porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y les sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente por el que se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá. Esta palabra es contra Trudeau y contra su gabinete, su gobierno. ¿Ok? Rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. Qué tremendo, porque el padre de Justin Trudeau también fue primer ministro muchos años atrás, y que salió de este lugar, no volverá más aquí, sino que morirá en el lugar donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice, edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre puertas y la cubre de cedro y la pinta de vermillón. Reinarás porque te rodeas de cedro. No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien. Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí, dice Jehová? Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia y para derramar sangre inocente y para opresión y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. No lo llorarán diciendo, ay, hermano mío, ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo, ay, Señor, ay, su grandeza, en sepultura de asno será enterrado. Qué tremendo, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Sube al Líbano y clama, y en Basán da tu voz, grita hacia todas partes, porque todos tus enamorados son destruidos, y te he hablado en tus prosperidades, mas dijiste, no oiré. Este fue tu camino desde tu juventud, que nunca oíste mi voz. A todos tus pastores pastoreará el viento, y tus enamorados irán en cautiverio. Entonces te avergonzarás y te confundirás a causa de toda tu maldad. Habitaste en el Líbano, hiciste tu nido en los cedros. ¿Cómo gemirás cuando viniere dolor como mujer que está de parto? Vivo yo, dice Jehová, que si Conías, hijo de Joacim, en este caso Justin Trudeau, rey de Judá, fuere anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, y en manos de aquellos cuya vista temes. Sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos. Te haré llevar cautivo a ti y a tu madre, que te dio a luz, a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Y en la tierra a la cual ellos con todo el alma anhelan volver, allá no volverán. Es este Conías,
en este caso nuevamente Trudeau, una vasija despreciada y quebrada, es un trasto que nadie estima. ¿Por qué fueron arrojados él y su generación y echados a tierra que no había desconocido? Tierra, tierra, tierra. Oye palabra de Jehová, así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada prosperó, sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su presencia logrará sentarse sobre el trono de David ni reinar sobre Judá. Cierre de comillas. La escritura dice que Él envía su palabra. Y su palabra es viva y eficaz. Bueno, continúo. 10 de diciembre 2022. Visión de una pirámide invertida. Esta mañana, mientras continuaba el ayuno de 3 días, vi una visión de una pirámide que estaba invertida, luego una visión de la pirámide que aparece en el billete de $1 estadounidense. Entonces vi algo así como una capa de oscuridad que estaba sobre las naciones, una capa gruesa, estaba siendo enrollada y rodada para removerla de su lugar. Voy a leer eso de nuevo. Entonces vi algo como una capa de oscuridad que estaba sobre las naciones. Una capa gruesa estaba siendo enrollada, luego rodada para removerla de su lugar. El Señor me hizo entender que es el sistema de esclavitud monetaria que está siendo enrollada para ser removida. El Señor quiere a sus hijos apercibido de lo que está por acontecer. Quiere prepararnos mentalmente a entender los tiempos y ser diligentes en seguir sus instrucciones y no entrar en pánico de lo nuevo y de lo desconocido. Creo que el Señor trae esta revelación de esta gran liberación monetaria en el segundo día de un ayuno de 3 días por Canadá, porque somos vecinos y socios comerciales importantes. Por lo tanto, lo que afecta al dólar americano y la economía de Estados Unidos afecta a la economía de Canadá y también, por supuesto, la de muchas otras naciones. Como Padre bueno, el Señor no solo nos quiere apercibidos, sino también confiando resueltamente en Él en este tiempo de transición. El Señor nos quiere buscando la dirección del Señor para así posicionarnos para esta liberación monetaria masiva, semejante y mucho mayor que cuando los israelitas tomaron las riquezas de los egipcios al salir de Egipto, en el momento cuando el Señor los liberó de 400 años de esclavitud en Egipto. Después de esto, vi una visión de una llama de fuego muy grande, la cual percibí que es el Espíritu Santo, como se vio en el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, cuando lenguas como llamas de fuego fueron vistas sobre los discípulos de Jesucristo, cuando recibieron el esperado derramar de su Espíritu en el aposento alto. Entendí que si bien estamos en medio de una gran liberación del sistema de esclavitud monetario, al mismo tiempo también experimentaremos el más poderoso derramar de su Espíritu con la evidencia de ver a miles, aún millones, ser bautizados en lenguas de fuego del Espíritu Santo. Además, veremos muchísimos otros milagros de sanidades y maravillas que llevarán a millones a la salvación en Jesucristo. Entonces el Señor dijo, la cuna de la sociedad está siendo sacudida para destrucción. La familia, el hombre y la mujer, a quienes creé a mi propia imagen y semejanza para mi propio deleite, para ser mis hijos e hijas, para que sean multiplicados. Y agregó, esto no será así, no permitiré su destrucción. La destrucción de la cuna de la sociedad, la familia. Gloria a Dios por eso. El Señor no lo va a permitir. Gracias, Señor, por eso. Tomamos aliento y lo decretamos que así va a ser. Gracias, Señor. Todo este enredo de géneros y LGBTB y todas las cosas que están haciendo, el Señor va a tener una manera de desenrollar esa madeja y traer luz y traer verdad en el nombre de Jesús. Ok, 11 de diciembre de 2022, Canadá. Hay un rumor y un estruendo. Es el título. Oí al Señor decir, comilla, hay un rumor y un estruendo, un rumor de guerra en Canadá. Va a haber un levantamiento, va a haber un grito por justicia en Canadá, porque muchos se sienten privados de sus derechos, cierre de comillas.
Entonces escuché al Señor decir, comillas, la iglesia debe clavar una estaca en el suelo y levantar su voz para defender los fundamentos cristianos de esta nación, cierre de comillas. Entonces, ¿por qué la gente se siente privada de sus derechos? La psicología de la teoría de la privación de derechos sugiere que hay tres componentes que la impulsan. Primero, marginación, después, cinismo y victimización percibida. Marginación, cinismo y victimización percibida. Estos componentes interactúan para intensificarse entre sí. Eso está en la enciclopedia Wikipedia. Entonces, escuché al Señor decir, iglesia en Canadá, con una fuerte voz, vestid mi armadura, aférrense a mí y avancen. Vestid mi armadura, aférrense a mí y avancen. Entonces, el Señor me llevó a Efesios 6:13. Comillas, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Cierre de comillas. Luego el Señor agregó, Salmo 139, del 8 al 10, comillas, si subiereis a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Disculpen. Hermano Carlos, estoy ocupada haciendo un video. Me disculpa. Estoy grabando un video. Lo llamo en un ratito. Mañana en la noche. Mañana como a esta hora. Ok, bendiciones, gracias. Disculpe. Ya, adiós. Disculpen. Ok, entonces. En esta escritura, lo que el Señor resaltó es el versículo 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. En todo lo que, en la transición que va a pasar, en todo lo que está por pasar, el Señor nos guiará de su mano. Nos guiará, nos tomará la mano y nos dirá qué tenemos que hacer. ¿Ok? Entonces tomemos ánimo, aunque viene algo desconocido. No seamos como el pueblo de Israel, que cuando salió de Egipto y fue liberado y recibió tanta riqueza, etcétera, en vez de estar contento y de estar atento a lo que el Señor estaba haciendo y estar atento a la persona que Dios puso delante, era queja tras queja, miedo, etcétera. No, el Señor dice, tómense de la mano mío, estén tranquilos y avancen. ¿Ok? Gloria a Dios. Ok, el 15 de diciembre del 2022, Unión Soviética, explosión de combustión interna. Ese es el título que Dios le dio. Mientras esperaba en el Señor, Él dijo, comillas, Unión Soviética. Inmediatamente vi una visión de una área donde hubo una explosión oculta debajo de algo que parecía ser como papel blanco. Esta explosión reventó el papel haciendo un hoyo en él. Luego de una pequeña pausa, el Señor dijo, comilla, explosión de combustión interna. Qué tremendo. Bueno, combustión significa una reacción química que produce calor y gases lentamente durante cierto periodo de tiempo. Después, explosión, una reacción química que produce calor y gases rápidamente en un instante. La transición de la combustión a la explosión es causada por una aceleración de la reacción, inducida por un aumento de la temperatura y por el aumento de la longitud de la cadena de reacción. La primera se llama explosión térmica y la segunda explosión en cadena.
Entonces, el Señor dijo, comillas, habrá un levantamiento en la Unión Soviética que comenzará por la juventud, siguiendo por todas las edades debido a un gran descontento con el status quo que se ha estado gestando en la Unión Soviética durante bastante tiempo. Boicotearán a su propio gobierno. Boicotearán a su propio gobierno, cierre de comillas. Qué tremendo, qué tremendo. Explosión de combustión interna. Eso es lo que está por acontecer en algún momento en esa nación. Ok. Esta palabra próxima es el 19 de enero del 2023 y es para Chile. Y no la voy a compartir aquí porque estoy segurísima que la compartí en una palabra que ya he publicado para Chile, que se llama Chile, no hay vuelta atrás. Lo que sembraste segarás. Entonces, la pueden ver ahí, ¿ok? Y están bienvenidos a buscarla. Entonces, ahora vamos al 16 de febrero del 2023 y el título es Gran Huracán Blanco, un vórtice. Esta mañana tuve una visión de un gran huracán blanco. Entonces el Señor dijo, comillas, vórtice. Después de esto el Señor dijo, comillas, purga por el Señor, cierre de comillas. El entendimiento que el Señor me dio es que la presencia del Señor como un gran huracán blanco extraerá raíces de oscuridad y purgará las estacas de pecado de la tierra. Es el pilar de la nube de la presencia de Dios. Salmos 99, 7. Esto se encuentra ahí, comillas. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado, cierre de comillas. Después de esto, el Señor dijo, Salmo 78, 9. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Hermanos, esto es... Dios habla como quiere y cuando quiere y nos enseña para donde nos quiera enseñar, ¿no? Para donde nos quiera llevar. Bueno, manteniendo en mente el vórtice y la purga y cómo alinearse con el Señor, ¿ok? Aquí el Señor nos da este subtítulo. Remanente, estén atentos a gravísimo error. Los arqueros retrocedieron. Ok. Este capítulo de Salmo 78, 9, comillas, los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Cierra comillas. Este último versículo el Señor me lo ha resaltado repetidas veces. Cuando Él comenzó a llevarme a este versículo hace varios años atrás, no podía entender por qué los hijos de Efraín, que estaban armados, se habían vuelto atrás en el día de la batalla. Mientras meditaba sobre esto, en realidad me molestó, me irritó ese comportamiento y pensé, ¿sería cobardía? Entonces traje este versículo de vuelta al Señor y clamé por su entendimiento y por su sabiduría. Y eso está en los proverbios 2, 3, 4, siempre el Señor nos está diciendo, hijo, clama a mí por sabiduría. La sabiduría es más valiosa que el oro, es más valiosa que los rubíes, es más valiosa que la plata. Y entonces uno se acostumbra a estar clamando al Señor por sabiduría, por entendimiento. Ok, continúo. Lo que el Señor me reveló me sorprendió. Lo sentí como una reprimenda para mí, ¿no? Y el Señor dijo, comillas, que nosotros, su pueblo, hacemos lo mismo en nuestro tiempo, todo el tiempo. Cierre comillas. Entonces le dije al Señor, ¿cómo así, Señor? Y él dijo, comillas, he provisto y armado a mis hijos con promesas bíblicas para sus vidas, además promesas proféticas y revelación para sus familias, para sus naciones, pero hacen exactamente lo mismo que los hijos de Efraín. Se dan vuelta atrás en el día de la batalla. Ahora, ¿por qué es esto? ¿Por qué hacen esto? Nosotros también.
porque mis hijos e hijas simplemente no reconocen ni realizan que estas promesas son armas en sus manos, más bien en sus bocas. No valoran lo poderosas que son, carecen de entendimiento, por lo tanto no las toman, no las apropian, ni se arman con ellos para dispararlas activamente, no doblan el arco, apuntan y lanzan las flechas de mis promesas para dispararlas en fe creyendo que llegarán al blanco una y otra vez, para que mi palabra tenga el efecto deseado en sus vidas, en sus familias y en sus naciones, ya que mi palabra no volverá a mí vacía. Cierre de comillas, la palabra de Dios está viva, la palabra de Dios es viva, es Jesucristo mismo, la palabra se hizo carne y moró entre nosotros. Esto está en Juan 1:1. Comillas, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, cierre de comillas. Entonces, cuando activamos su palabra a través de nuestra voz en fe, esto traerá a nosotros la manifestación de lo que declaramos, ya que la palabra de Dios es su voluntad perfecta. Debido a esto tenemos la seguridad que nuestra declaración no volverá a nosotros vacía. Nuestra declaración de su palabra. Ok, Isaías 55, 8 al 3. Aquí es donde encontramos esto. Comillas, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Cierre de comillas. Ahora, esto es contraintuitivo. Esta manera de pensar no es una manera natural de pensar, una manera natural de vivir la vida o de luchar en una batalla, pero es la manera de Dios y la manera que Él piensa, trabaja y lo que realmente, que es lo que realmente importe, que sea efectivo, que trabaje, que logre el propósito, ¿cierto? El Señor nos está enseñando a luchar nuestras batallas a su manera, no a nuestra manera, para obtener victoria segura una y otra vez. Pueblo de Dios, es para nuestro beneficio poner atención a su instrucción. Entonces sigo, versículo 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembre y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá arrayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Esto, hermano, quiere decir que cuando estamos confesando la palabra, estamos creyendo, estamos alegrándonos en su palabra, meditando en su palabra y enviándola, activándola con nuestra voz, habrá alegría en medio nuestro, porque la palabra nos envuelve, la palabra va haciendo camino donde no hay camino, y aún la naturaleza se alegra, porque cuando hay una persona recta, íntegra y justa, hace lo bueno, aún la naturaleza lo percibe. Y está claro aquí. ¿Ok? Bueno, después vamos a hablar más de cómo la tierra sufre y desea que los hijos de Dios se manifiesten. Ok, continúo. Confieso que yo misma sentí la reprimenda y me arrepentí de hacer exactamente lo mismo en varias ocasiones. Por supuesto, entendí que esto es una reprimenda para la mayoría de sus hijos. Debemos tomar esto en serio y mejorar nuestros caminos. De alguna manera debemos darnos cuenta de que el reino de nuestro Padre es activado por la voz del que cree. Todo lo que Dios creó, Él lo habló para que existiera. Nosotros, sus hijos, fuimos creados por Dios a su imagen y su semejanza. Padre, Hijo y Espíritu Santo, debemos hacer lo que Él hizo, pronunciar sus promesas, decretarlas para luego verlas manifiesta por su Espíritu. Mantener silencio es usar nuestras armas y neciamente volverse atrás en el día de la batalla. Sabemos que toda verdad es paralela. Consideremos,
¿Cuándo hemos visto un ejército que ha sido provisto de armas y entrenamiento, pero los soldados dejan sus armas desatendidas, olvidándolas, siendo inconscientes, no dándose cuenta del potencial de su poder, siendo indiferentes o simplemente negándose a usarlas para defender a sus naciones? ¿No es esto negligencia en el cumplimiento del deber? Esto es un asunto serio. Que el Señor nos conceda sabiduría para escuchar su llamado a tomar las armas que Él nos ha provisto para guerrear contra la oscuridad, guerrear por nuestras familias y naciones. Luego, diligentemente, consistentemente, perseveremos en decretar su palabra hasta que veamos su voluntad hecha en medio nuestro. Como es hecho en el cielo, así sea en la tierra. Abracemos sus caminos y sus pensamientos, que son tanto más altos que los nuestros, y resolvamos disparar esas flechas una y otra vez, conociendo que su palabra no puede volver a nosotros vacía. Como una semilla plantada germinará, crecerá y producirá la cosecha prevista, aun si tomase años. El Señor ahora nos llama a batallar a su manera con sus armas. Cada semilla, así como cada promesa en la palabra de Dios, contiene en sí mismo el poder y el diseño, el ADN para producir su cosecha. Pero si no la plantamos en la tierra, ¿habrá cosecha? Aprendamos a andar no en nuestro propio consejo, sino más bien en el consejo de Dios. Su consejo para nosotros es, comillas, abre tu boca, abre bien tu boca para declarar mis promesas y yo la llenaré, cierre de comillas. Hay graves consecuencias, lamentos y sufrimientos por no hacerlo, aun si es por ignorancia o peor aún, negligencia. Salmo 81, 10 al 16. Dice, comilla, yo soy Jehová tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Abre tu boca con mi palabra. Abre tu boca en fe, declarando mi palabra. Lánzala. ¿Ok? 11. Pero mi pueblo no oyó mi voz. E Israel no me quiso a mí. ¡Uy, qué terrible eso! No me quiso, despreció al Señor. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiese oído mi pueblo, es un lamento al Señor esto. Oh, si me hubiese oído mi pueblo, si en mis caminos hubiere andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les sacaría. Cierre de comillas. Qué tremendo, hermano. Todo lo que perdemos por no hacer las cosas como el Señor nos dice que lo hagamos. Abre bien tu boca. Declara mi palabra. Pónela por todas partes en tu casa. Háblala. Háblala en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Luego el Señor agregó Jeremías 2:8. Comilla, los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en el nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Yo entiendo, hermano, es que tristemente hay líderes que realmente no conocen al Señor. No conocen al Señor, no conocen estas verdades. Y bueno, el pueblo perece y bueno, a veces ellos también. Ok, continuamos. Isaías 55, 7. Comillas, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, mire, yo me arrepentí de no entender bien esto y le doy tantas gracias al Señor porque me permitió entenderlo y me permitió no disponerme a hacer como Él quiere, porque como les dije, es contraintuitivo, ¿no? Bueno, continúo. Ahora, volviendo a la visión del gran huracán blanco, cómo se conecta al Salmo 99, 7, comilla, en columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus estatutos y el estatuto que les había dado, comilla. Debemos colocar
debemos colaborar con Dios siendo arqueros que no dan vuelta atrás en el día de la batalla. Haciendo esto, guardamos sus testimonios y estatutos. Entonces podemos tener la expectativa de ver la columna de nube, la presencia misma de Dios como un vórtice purgando nuestra tierra, nuestras familias y naciones de todas sus raíces de pecado. Gracias, Señor, por eso. Ahora, 1 de Timoteo 6:12, comilla, pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Es una batalla de fe luchar con la palabra de Dios. Gloria a Dios. Las armas de nuestra milicia, ¿cierto? Ok. Continúo. 3 de marzo del 2023, Rumania. Hermanos, miren, antes de comenzar con esto, la Escritura dice que el que se somete al Espíritu Santo, el que sirve a Dios, es llevado como por el viento del Espíritu Santo, para allá, para acá. Y se los digo porque en estas palabras yo nunca sé lo que el Señor me va a hablar. Pero me alegro mucho cuando Él habla, porque siempre es una cosa tan nutritiva a nuestro espíritu, es comida exquisita, es bueno. Y entender que el Padre quiere como Padre enseñarnos y ir ajustándonos, ir corrigiendo, es algo admirable, porque ¿quiénes somos nosotros realmente, cierto? Pero somos hijos amados y Él nos quiere enseñar. Bueno, continúo. 3 de marzo del 2023, Rumania. Vi una visión del mapa de Rumania. Luego vi que esta nación se hundió. Fue una escena muy sobria en la visión. Al principio me pareció como si toda la nación se hubiese hundido como en un socavón. Pero mientras esperaba en el Señor y oraba por entendimiento, el Señor me permitió ver que Rumania está a punto de caer económicamente en bancarrota como nación. El Señor dijo que la razón de esto es que durante mucho tiempo Rumania ha albergado raíces de oscuridad. Hay altares de oscuridad muy antiguos en diversos lugares de la nación. Estos han crecido raíces que han afectado el suelo mismo para traer escasez y muerte a Rumania. En la desesperación de esta angustia, el pueblo de Rumania comenzará a clamar a Dios en oración, a acercarse al Señor en oración, a clamar por ayuda. Entonces vi que el Señor les indicó y les señaló su oscura historia, una historia con la que han vivido, ya que permitieron que se estableciesen múltiples altares de oscuridad y han honrado persistentemente la profunda oscuridad en su tierra durante mucho tiempo. Entonces, al escuchar y reconocer esta grave transgresión de idolatría como nación, comenzaron a arrepentirse y a comprender que han sido engañados para poner su confianza en el poder de las tinieblas para prosperar. En este momento también comenzarán a enojarse contra la oscuridad, porque entenderán que su engaño los ha llevado a la miseria. En consecuencia, en la desesperación comenzarán a deshacerse y rechazar todos sus altares de oscuridad, tradiciones y costumbres que honran la oscuridad en la nación y en sus vidas. A medida que los rumanos hagan esto, comenzarán a recibir la luz del Señor, la verdad de su palabra. Como resultado, el Señor comenzará a levantar a la nación. Gloria a Dios por eso. Entonces el Señor me dio Jeremías 18, del 7 al 10, que es la base para esto. Comillas, 7. En un instante hablé contra pueblos y contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciese lo malo delante de mis ojos, yo, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerles. Cierre de comillas. Y eso pasa mucho, ¿cierto? Pasa mucho, tristemente. Digo tristemente para mal, porque muchas veces Dios quiere posicionarnos para bendición, pero nos descuidamos, pecamos
y perdemos lo que Dios ya nos había preparado y reservado para que recibiéramos. Y pasa un montón de tiempo para que volvamos a poder estar en posición para poder recibir esa bendición. Es una realidad. Ok. 8 de marzo del 2023. El Señor ha dispuesto su trono para juicio. Es el título. Cuando comencé a orar esta mañana, el Señor dijo, Salmos 9. Cuando lo leí, el Señor me dio el entendimiento de que esta escritura es para ahora. Luego resaltó el versículo 7. Entonces, vamos a leer. Salmos 9, comillas. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Mis enemigos volvieron atrás, cayeron y perecieron delante de ti, porque has mantenido mi derecho y mi causa. Te has sentado en el trono, juzgando con justicia, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Los enemigos han perecido, han quedado desolados para siempre, y las ciudades que derribaste, su memoria pereció con ellas. Pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Ahí está el versículo. Pero Jehová permanece para siempre, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Cantad a Jehová, que habita en Sión, publicad entre los pueblos sus obras, porque el que demanda la sangre se acordó de ellos, no se olvidó del clamor de los afligidos. Ten misericordia de mí, Jehová, mira mi aflicción que padezco a causa de los que me aborrecen. Tú, que me levantas de las puertas de la muerte, para que cuente yo todas tus alabanzas en las puertas de la hija de Sión, y me gocé en tu salvación. Se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Mire qué tremendo. Las mismas naciones hacen el hoyo donde se hunden. En la red que escondieron fue tomado su pie. Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En la obra de sus manos fue enlazado el malo, Selah. Los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvidan de Dios, porque no para siempre será olvidado el menesteroso, ni la esperanza de los pobres perecerán perpetuamente. Levántate, oh Jehová, más bien, no se fortalezca el hombre, sean juzgadas las naciones delante de ti. Pon, oh Jehová, temor en ellos, conozcan las naciones que no son sino hombres. Selah, cierre de comillas. El Señor resaltó el versículo 7, comillas, pero Jehová permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para juicio, cierre de comillas. Luego, mientras adoraba el Señor y oraba en el Espíritu, el Señor dijo, Miqueas 5, y resaltó los versículos 6 y 7, comillas, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio, cuando viniere contra nuestra tierra, y hollará nuestros confines, y hollare nuestros confines. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos, como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperaron a varón ni aguardarán a hijo de hombre. Esto es muy tremendo. El Señor me dio el entendimiento de que Él nos librará de aquellos que nos han invadido, los agentes sigilosos del Partido Comunista Chino que se han infiltrado en nuestra sociedad, nuestros gobiernos y nuestras elecciones, así como el Foro Económico Mundial y muchas otras organizaciones terroristas presentes en Canadá y otras naciones que están, comillas, dormidas, pero listas para ser reactivadas. Entendí que el Señor va a dar vuelta a la mesa delante de estas naciones invasoras y organizaciones globales o terroristas, e irá aún más lejos, ya que a medida que su espíritu sea derramado sobre nosotros, el Señor hará que a su vez nosotros inundemos esas naciones y muchas otras con su verdad, con el poder del Evangelio de Jesucristo, con su presencia sobre nosotros. Alabado sea el Señor. Qué tremendo, hermano.
porque esto fue en principio del 2023 y mira lo que está pasando en Israel ahora. ¿Mm? Ok, entonces, a ver. La escritura dice, y devastarán la tierra de Asiria a espadas, Miqueas 5, 6 y 7, y con sus espadas la tierra de Nimrod. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Es lo que está pasando en Israel. Ok, bueno. 18 de marzo del 2023. Chile, Isaías 18. Esta palabra también la puse en la palabra que ya les mencioné, que ya publiqué para Chile, entonces no se las voy a leer, ¿ok? Porque ya está publicada. Ok, me salto eso y voy al 19 de marzo del 2023, Lago Ontario, en Canadá. Canadá tiene 4 lagos muy grandes y el lago Ontario es uno de ellos. Ok, el Señor me despertó alrededor de las 4 de la mañana y me dio una visión del lago Ontario siendo drenado, como cuando quitas el tapón de un fregadero y el agua se drena. Me asombró mucho, realmente, cuando vi lo que sucedió en la visión. Hermanos, mire, yo vivo cerca de ese lago y ese lago es casi como un mar, es enorme, no se ve al otro lado. Y el otro lado es Estados Unidos, pero no se ve lo que está al otro lado, es tan grande. Bueno, le pregunté al Señor, ¿cuánta agua se drenará? Y vi el número 18%. Comencé a preocuparme mucho por este nivel de agua más baja y cómo afectará el área de la herradura alrededor del lago Ontario, que, que tiene una densa población. La herradura, le llaman el área de la herradura de oro realmente le llaman, es toda la población, todos los pueblos y ciudades que están alrededor del lago Ontario, tanto en el lado norte que es Canadá y el lado sur que es, me parece, el estado de Buffalo, o la área de Buffalo, ¿ok? Bueno, es una área de mucha densa población. Pensé en la economía, cómo se verán afectados los barcos para cargar y descargar carga, pensé en la vida silvestre, etc. Entonces oí al Señor decir, comillas, será drenado para exponer las cosas que están en el fondo del lago. Cierre de comillas. Entonces reflexioné que en muchas partes del mundo los ríos y lagos se están secando. Entonces vi una visión de una mujer rubia, hermosa. Su cabello estaba muy bien recogido en un moño. Llevaba un vestido, negro, oscuro. Ella se estaba volviendo hacia Jesús. Estaba parada frente a él, abrazando sus brazos. Él también estaba abrazando los brazos de ella, y ella lo miraba a los ojos. Entendí que esta mujer era Canadá. Ella estaba de luto, había sufrido muchas aflicciones. Ahora ella se estaba volviendo a Jesús, regresando a Jesús en arrepentimiento, buscando dirección. Cuando lo hizo, se conmovió por la fuerza de Jesús, por su amor tan estable, su control sólido como una roca, inmutable y lleno de luz. Entonces comenzó a enamorarse de Jesús nuevamente y se preguntó, algo confundida, por qué se había alejado de él. Entonces entendí que el temor del Señor se dará a conocer a Canadá nuevamente a través de muchas señales, incluyendo estas señales completamente inesperadas y desconcertantes en la naturaleza, como el drenaje de una buena cantidad del nivel del agua del lago Ontario. El Señor dijo en la Escritura, ¿cierto?, que dará señales. Ok, continúo. Ese mismo día el Señor dijo Bélgica. Mientras continuaba reflexionando sobre todo esto, el Señor dijo, Bélgica, comillas. Inmediatamente vi una visión de un terremoto y vi edificios señoriales, majestuosos, en ruinas. Sabía que eran edificios gubernamentales. Entonces vi salir muchas ratas huyendo de las ruinas. El Señor me hizo entender que estas ratas representan tratos torcidos, tratos depravados, incluso abominaciones a los ojos de Dios.
Estos tratos no solo están siendo expuestos, sino además están siendo juzgados ahora con fuerza y violencia por Dios súbitamente. No hay nada que esté escondido que pueda permanecer escondido, ¿cierto? Ok, el mismo día el Señor habló de Irlanda y de muchas naciones del mundo y se enfocó en Irlanda. Entonces escuché Irlanda. Habrá un sacudimiento monetario y un colapso, cierre de comillas. Esta tarde el Señor dijo Oseas 5 y Oseas 8 y me dio el entendimiento que esto no es exclusivamente para Irlanda, sino también para muchas naciones del mundo que le han dado las espaldas al único y sabio Dios y cuya clase dominante ha hecho del dinero y del poder sus dioses. Oseas 5, castigo de la apostasía de Israel, en este caso Irlanda y muchas naciones, comillas, sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en misma y red tendida sobre Tabor, haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto yo castigaré a todos ellos. Mire cómo eso se conecta a estos tratos torcidos y a esta palabra también de la liberación de la esclavitud monetaria. Haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo. Por tanto, yo castigaré a todos ellos. Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. No piensan en convertirse a su Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos, y no conocen a Jehová. La soberbia de Israel se desmentirá en su cara. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos, con sus ovejas y con sus vacas. Vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Contra Jehová prevaricaron porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades. Tocad bocina en Gabaa, trompeta en Ramá, sonad alarma en Bet-Aven, tiembla, oh Benjamín. Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Esto es muy importante. Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira. Efraín es vegado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Yo pues seré como polilla a Efraín y como cárcoma a la casa de Judá. Y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga. Irá entonces Efraín a Siria y enviará el rey Gareb. Mas él no os podrá sanar, ni os curará la llaga, porque yo seré como león a Efraín y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. Insinceridad del arrepentimiento de Israel. Bueno, de la insinceridad del arrepentimiento de estas naciones, ¿cierto? De muchas naciones. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Cierre de comillas. Oseas 5 es una declaración del juicio contra la iglesia, así como los gobiernos y la clase financiera dominante. Este pronunciamiento de juicio es sin duda para ahora, debido a que durante muchas décadas, no todos, pero muchos en estos grupos se han prostituido a un nivel de perversión semejante a la de Sodoma y Gomorra, la cual se ha convertido en una contaminación y una adicción sin restricciones. Sus cadenas son tan fuertes que eligen no ser liberados de ellas. Es una pendiente muy resbaladiza que conduce a la muerte. Al mismo tiempo es prostitución espiritual la que los lleva a la adoración de ídolos de poder y de mamón. El Señor me resaltó la cruda realidad de la prostitución carnal juntamente a las prácticas idólatras de prostitución espiritual en nuestros días en la vida de líderes de instituciones financieras de alto rango. Más tarde, el Señor me llevó a prestar mucha atención a un extenso documental sobre la recesión del 2008.
El tiempo cuando el colapso de algunos bancos en los Estados Unidos llevó a esta nación al borde de precipitar una depresión mundial plena. La evidencia es abundante y clara. Un gran número de líderes empresariales y bancarios entonces y en el presente aún continúan prostituyéndose con el dinero y mamón mediante el flagrante desprecio de las reglas salvaguardas que habrían protegido las prácticas de préstamos bancarios de los Estados Unidos y su economía. Sin embargo, estas salvaguardas fueron ignoradas una y otra vez debido a su insaciable lucro. Simultáneamente también han caído en otras trampas insaciables: la adicción a las drogas, al alcohol y por supuesto la prostitución, no solo con adultos, sino prostitución con menores. Todo esto salió a la superficie con amplia evidencia. Aún así, el hecho es que ninguno de estos líderes bancarios fue llevado a la justicia a rendir cuentas o pagar por su crimen, sino en vez fue el contribuyente promedio por millones que terminó pagando la factura por esa codicia desbocada, un hecho que nos deja preguntándonos dónde está la justicia en ese proceso en los Estados Unidos. El Señor es sufrido. Él ha dado a estos líderes bancarios, empresariales y gubernamentales llamado al arrepentimiento por muy prolongado tiempo. Sin embargo, han despreciado el llamado de Dios y han despreciado su misericordia. En 2008, el gobierno de los Estados Unidos trabajó incesantemente para rescatar a muchos bancos de la quiebra, según este documental a profundidad, para evitar una depresión total tipo 1929. El gobierno lanzó un acuerdo salvavidas para rescatar a los bancos que, debido a su propia codicia desenfrenada, estuvieron a punto de crear su propia implosión y llevaron a la economía estadounidense a una posición extremadamente precaria que resultó en una grave recesión, una situación extremadamente injusta, donde miles de personas pequeñas, contribuyentes comunes por millones, fueron obligados a cargar con la peor parte de la codicia perversa y el sentido de derecho de estos líderes, y terminaron pagando a través de sus impuestos por el rescate de las instituciones bancarias y de inversiones groseramente irresponsables. Su apetito por ganancias sucias resultó ser insaciable y sin medida. Este terrible desastre afectó no solo la economía de Estados Unidos en ese entonces, también las economías de todas o de muchas otras naciones. El acuerdo de rescate del gobierno de Estados Unidos en el 2008 apenas evadió una segunda Gran Depresión. Sin embargo, este riesgoso precipicio, extremadamente peligroso, no enseñó ninguna lección a los líderes de bancos y líderes de inversiones, ya que no hubo consecuencia alguna que enfrentaran personalmente, ni multas, ni cargos, ni decisiones judiciales que los obligaran a compensar a sus clientes o a los contribuyentes. No hubo ninguna reflexión, ninguna lección aprendida. La historia revela que en cuestión de semanas estos líderes bancarios y de inversiones volvieron a sumergirse en una vida de extremo lujo, en incesante uso de drogas y prostitución de alta gama, como si nada hubiese pasado. Continuaron sumergiéndose en una vida a la que están convencidos que tienen todo el derecho, por supuesto, a expensa de los contribuyentes común, el dueño de la pequeña empresa, el trabajador de 9 a 5, la secretaria, los maestros, los cajeros de banco, trabajadores de construcción, etcétera, etcétera. Ahora, 15 años después, en el 2023, finalmente ha llegado el momento cuando el Señor les pasa la cuenta. Ahora es el momento cuando el Señor declara, comillas, es el día de la venganza de nuestro Dios, cierre de comillas. Ahora estamos a punto de ver la justicia del Señor demostrada en términos inequívocos sobre este tipo de injusticia. Oseas 8. El Señor declara, comillas. Bueno, dice, represión de la idolatría de Israel, en este caso de las naciones. Comillas. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, a mí clamarán las naciones. Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien
enemigo lo perseguirá, en este caso las naciones, desecharon el bien también, ¿cierto? Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Y el becerro, en este caso, es esa codicia, ese lucro, esa hambre de todo tipo de vicios, a la expensa de otros, por supuesto. Ok, 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, devorados serán estas naciones, pronto entre las naciones, como vasija que no se estima, porque ellos subieron a Asiria como asno para sí solo. Efraín con salario alquiló amantes. Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré y serán afligidos un poco de tiempo con la carga del rey y de los príncipes, porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí la grandeza de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Despreciaron la palabra de Dios. En otras palabras, en los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Ellos volverán a Egipto, que es un tipo del mundo. Olvidó pues Israel a su hacedor, edificó templos y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hermano, en la previa palabra, parte 3, vimos que el Señor repetía una escritura una y otra vez. Y yo les decía y les sigo diciendo, cuando Dios habla la misma palabra es porque está muy, muy cerca. Así que tengamos paciencia con lo que el Señor nos dice y tomémoslo en forma seria. Esto es bastante sobrio. Ok, Oseas 8 habla del becerro de Samaria en la nación de Israel, un ídolo que el pueblo adoraba y usaba para suplantar el lugar del único Dios verdadero en medio de ellos. Este becerro en el tiempo de Israel fue y nuevamente ahora será llevado a la ruina. El pueblo que lo erigió enfrentará horribles consecuencias debido a el juicio del Señor, tal como lo sufrió Israel. El Señor está drenando a estos líderes bancarios, líderes de inversiones y corporaciones de sus riquezas e influencias, tal como el Señor hizo con Egipto cuando Israel salió de Egipto con sus riquezas. Hay tanta riqueza que ha sido acumulada y acaparada por estos elitistas malvados que ahora será transferida a los justos. Ahora es el momento para estas transferencias. Más tarde, el Señor dijo, Nehemías 9, entre comillas. El Señor causó que entendiera que después de confrontar a las naciones y sus líderes con su pecado y declarar sus consecuencias en Oseas 5 y Oseas 8, del mismo modo que confrontó a su pueblo Israel y su pecado, el Señor ahora nos lleva a Nehemías 9. ¿Por qué? Porque esta es una ocasión en la que Israel sí reflexionó y sí se arrepintió y buscó el perdón del Señor. El Señor apunta a Israel como ejemplo a seguir en esta ocasión y nos lleva a entender que Él está buscando el mismo profundo arrepentimiento nacional, el mismo reconocimiento de las naciones de su pecado como encontramos lo hizo Israel en Nehemías 9. En este capítulo vemos que debido a la gran angustia, esto es clave, en este capítulo vemos que debido a la gran angustia que Israel estaba sufriendo en ese tiempo, reconocieron su pecado y se arrepintieron como nación, pero fueron más allá aún, resolvieron escribir una declaración como una promesa. Una declaración, una promesa, comillas, del pueblo de fielmente guardar la ley delante del Señor, cierre comillas. De la misma manera, ahora en nuestro tiempo, debido a la gran angustia que se verá en las naciones, Dios tendrá naciones enteras que se volverán a Él en arrepentimiento, ayuno y oración. Naciones enteras resolverán y declararán
que fielmente guardarán la palabra de Dios. El Señor hará una gran distinción entre las naciones que lo hacen y las naciones que no lo hacen. Entonces, vamos a ver Nehemías 9. Esdras confiesa los pecados de Israel. Esdras era el líder en ese tiempo, ¿cierto? En Israel. Comillas, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estaban en pie confesando sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados, y adoraron a Jehová su Dios. Wow, hermanos, la cuarta parte. Eso significa como 6 horas. Y 6 horas. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas, Jesúa, Beni, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenaní, y clamaron en voz alta a Jehová su Dios, y dijeron los levitas, Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Sodías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios, desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo, glorioso y alto, sobre toda la bendición y alabanza, sobre toda bendición y alabanza. Tú solo eres Jehová, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos, y le pusiste el nombre Abraham, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jubeseo y del Gargeseo, para darle a su descendencia y cumpliste tu palabra, porque eres justo, y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y te hiciste nombre grande como en este día. Gloria a Dios. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco, y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columnas de nube les guiaste de día, y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les escribiste mandamientos, estatutos y leyes, y la ley, estatutos y la ley. Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les dijiste que entrasen a poseer la tierra, por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz, y no escucharon tus mandamientos, no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones, como el Señor mencionaba previamente, ¿cierto? El becerro de Samaria. Pero, cometieron grandes abominaciones, tú con todo,
por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nubes no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles en el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Sus vestidos no se envejecieron, ni se hincharon sus pies, y les diste reinos y pueblos, y los repartiste por distritos, y poseyeron la tierra de Sehón, la tierra del rey Hesbón, la tierra de Og, la tierra de Og, rey de Basán. Multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos como quisieran. Tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y cuyos árboles frutales comieron, se saciaron, se deleitaron en tu gran bondad. Pero te provocaron a ira, se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el día de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste y a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, y los cuales, si el hombre hiciese, en ellos vivirá. Se rebelaren, endurecieron su cerviz y no escucharon. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, no los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia, no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas, y ellos en su reino y en tu mucho bien que les distes, y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron, ni se convirtieron de sus malas obras. He aquí que hoy somos siervos. Ahora ya se habían convertido en esclavos, ¿cierto? He aquí que hoy somos siervos. Henos aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres, para que comiesen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro ganado, conforme a su voluntad, y estamos en gran angustia. Aquí está el pacto que ellos hacen delante del Señor. Pacto del pueblo de guardar la ley. Versículo 38. Continuó: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Cierre de comillas. Qué tremendo, hermano. El Señor
nos da un ejemplo a seguir aquí en Nehemías 9, y es lo que el Señor quiere, y es lo que el Señor, a buenas o a malas, es lo que va a tener. Porque si a malas no hacemos lo que el Señor nos está dirigiendo a hacer para nuestra bendición y para nuestra propia paz y provisión, nos deja caer en todo tipo de angustia, en todo tipo de violencia, en todo tipo de hambre, para que, bueno, volvamos en sí y nos volvamos al Señor. Ok, continúo. Además, el Señor dijo, remanente, comillas, remanente, prepárense ahora para la transferencia de las riquezas. Qué tremendo, hermano. El Espíritu Santo lleva para donde quiere. Ok. Mientras esperaba en el Señor, Él comenzó a darme una idea de cómo prepararnos para la transferencia de riquezas prometida. Le pregunté al Señor, ¿cómo va a funcionar realmente esta transferencia, Señor? Y el Señor dijo, comillas, deben creer activamente en ello y llamarlo. Deben decretarlo, confesando y declarando promesas de las Escrituras que declaran claramente esta verdad, reclamarlas para sí mismo, cierre de comillas. Por ejemplo, Salmo 67, Salmo 102, son escrituras que el Señor me ha instruido creer y declararlas por ya un tiempo, creyendo las promesas del Señor, ¿cierto? Ok. Salmo 67. Exhortación a las naciones para que alaben a Dios. Comilla, Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Aquí hago un paréntesis. Esta es la razón para la transferencia de riquezas, para que sea conocido en la tierra tu camino, el camino del Señor, su nombre en todas las naciones, tu salvación. Versículo 3. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendigamos Dios, temanlo todos los términos de la tierra. Cierre comilla. Salmo 112. Prosperidad del que teme a Jehová. Aleluya. Comilla. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos y es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo, no tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiando en Jehová. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará, crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Hermanos, yo entiendo cómo el Señor nos da el ejemplo en Nehemías 9 de lo que sí quiere el Señor para nosotros y de lo que Israel sí en ese momento, en esa ocasión, sí se arrepintió y sí reflexionó. Y en esa palabra que es extensa, el Señor habla de todas las tierras, de todos los árboles frutales, de todos los pozos de agua, de cuánta bendición material y de tierra que Dios le dio porque Él quiso dársela por amor, por pacto con Abraham. Les tuvo tanta misericordia y les dio esa tremenda bendición. Y ahora el Señor nos habla de la transferencia de riqueza, porque entiendo que esa es la bendición que Dios nos quiere dar si nos alineamos a Él, si nosotros nos alineamos a Él. El Señor hace una distinción enorme entre el que es menesteroso y humilde y busca al Señor. Él lo guarda y sabe prosperarlo.
hace una tremenda distinción del soberbio, del orgulloso, del que es testarudo, del que se trata de salir siempre con la suya y da la espalda al Señor. Entonces el Señor ahora nos está diciendo, miren, yo quiero llevarlos a ustedes nuevamente a la bendición, a la abundancia. Y por eso el Señor nos habla esto ahora. Ok. Al meditar en estos salmos entendí por el Espíritu Santo que en este punto de la transferencia nosotros más que nunca necesitamos su sabiduría y entendimiento. Más importante aún, necesitamos el temor de Dios en nuestros corazones. Estos serán nuestros mejores compañeros. Cuando veamos manifiesta la transferencia de las riquezas que el Señor ha reservado para los justos, ¿por qué necesitamos sabiduría, entendimiento y el temor del Señor en esta hora? Porque ser los receptores de grandes cantidades de riquezas podría volverse en la mayor prueba que podamos enfrentar. Y aquí yo pienso, hermanos, que no solamente que no va a llegar, ¿no? Así, pam, tanta riqueza. Sí, o sea, sí va a ser, pero también siento de que el Señor nos va a dar innovación, nos va a dar ideas, nos va a dar empresas que, que, que Él las va a bendecir. Y de esa manera vamos a poder producir, ¿cierto? La Escritura dice que la bendición de Jehová nos hace prosperar, ¿ok? Entonces, continúa. ¿Por qué? Porque ser los receptores de grandes cantidades de riquezas podría volverse en la mayor prueba que podamos enfrentar. ¿Cómo? Primero, debemos darnos cuenta de que si esta transferencia de recursos nos sorprende, sin preparación en nuestro corazón, en nuestra mente y en el propósito de Dios, podría convertirse en una tentación, una pendiente resbaladiza hacia el pecado de dejar de apoyarnos en el Señor concerniente a cada necesidad, cada decisión y dirección que Él quiera darnos para guiarnos a lograr su propósito previsto, su plan y diseño para nuestras vidas. Será fácil ser tentado a apoyarse en grandes cantidades de finanzas en lugar de inquirir de Dios para escuchar su voz y recibir su sabiduría y perspectiva sobre cada asunto que enfrentamos. Si caemos en esa insensatez al no estar mentalmente preparados y comprometidos a apoyarnos no en nuestra propia prudencia, sino solo en Dios, podríamos desviarnos de la dirección e intención de Dios. En segundo lugar, como un efecto dominó, esta desviación no solo nos dejaría lejos de su perfecta voluntad, aún peor, también podría causar que la perdamos por completo. Además, podría afectar los planes y propósitos de Dios para otros hijos e hijas en el cuerpo de Cristo, por lo que secciones enteras del cuerpo de Cristo podrían terminar desalineadas y podrían perder sus objetivos del reino dado por Dios, o al menos causarles retrasos o que pierdan oportunidades para expandir el reino de Dios. Por lo tanto, para evitar estos tropiezos en oración, preparémonos considerando lo siguiente. Clamemos al Señor para que el temor del Señor sea entretejido en nuestro ser. Clamemos por sabiduría y entendimiento y resolvamos presentar cada pensamiento y decisión al Señor, incluso si parecieran insignificantes. Además, prepárense con anticipación escribiendo claramente el plan y la visión que Dios le ha dado. En esto les animo que se apoyen en el Espíritu Santo para que les guíe. Al mismo tiempo, permítase soñar en grande, usando su imaginación santificada para creer por cosas grandes en la expansión de su reino. De esta manera pueda estar preparado mental y espiritualmente en anticipación, confiados en el consejo de Dios. Entonces, cuando la transferencia de riquezas o la prosperidad se vea en grande, se presente, sepamos exactamente lo ordenado y priorizado por el Señor para nosotros. Así inmediatamente podamos dar el primer paso para cumplir su voluntad, para su gloria. Próximo, evitemos distracciones. De esta manera no hay tiempo para distraerse con la riqueza misma y quitar nuestros ojos de Jesús. No hay que permitir más bien tiempo para poner la vista en
en nosotros mismos, en sí mismo, como lo hizo Lucifer cuando se permitió maravillarse de sí mismo, de su belleza, de su posición frente al trono de Dios, de sus habilidades musicales, de su poder, etc. Distracción que lo sacó por completo del curso del propósito de Dios, que Dios le dio. Así podemos evitar enredarnos en el comilla yo o en el nosotros, en lugar de enfocarnos solo en Dios, quien merece toda la gloria porque Él es el creador de todas las cosas, quien por su amor inconmensurable envió a su Hijo a morir por nuestros pecados, a tomar nuestro lugar en la cruz y pagar el precio que nunca podríamos haber pagado, haciendo posible que al creer en Jesús podamos regresar al corazón del Padre. No permitamos tiempo para distracciones. Hay que planificar, soñar y usar nuestra imaginación santificada, que son parte de lo que es caminar por fe. La otra parte es decretar su plan para verlo manifiesto. Luego, por supuesto, haga el trabajo. La fe sin obras es muerta. ¿Ok? Entonces, el Señor nos habla en Santiago 2:14, que dice, comilla, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y el número 17, versículo 17 de Santiago 2. Así pues la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Cierre comilla. O más bien en comillas. Muy importante también, recuerde que la última, en toda esta preparación mental, etcétera, para lo que el Señor ha prometido de la transferencia de los recursos. Muy importante también, recuerde que la última oración de Jesús al Padre en Juan 17 es que nosotros, el cuerpo de Cristo, seamos uno como Jesús y el Padre son uno, que escogiéramos seguir su ejemplo para ser una verdadera familia en el amor de Dios, tal como ellos lo son. Este amor requiere que cuidemos las necesidades de los demás, que busquemos maneras de ayudar en el propósito y la comisión que tienen otros en el cuerpo de Cristo para apoyarlos, honrando su oración, la oración de Jesús y su amor, el amor de Jesús. Gloria al Señor por eso. Juan 17:26 dice, comillas, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Cierre de comillas. Esto es muy importante porque el Señor dijo, los conoceréis por la manera como se aman. Y vamos a llegar a ese punto, creámoslo o no, donde el amor va a ser no fingido, el amor va a ser no esperando algo o interesado, sino que verdaderamente conociendo que la otra persona, la otra iglesia, el otro ministerio, la otra familia es parte del cuerpo de Cristo y es voluntad del Señor que los apoyemos y que los ayudemos. Ok, sigo. Para resumir, busque el temor del Señor y su sabiduría, sueñe con el Espíritu Santo y haga un plan detallado de lo que Él ha revelado que es su plan para su vida, el plan de Él. Hágalo como un acto de fe. Le ayudará también a llevarlo al Padre en oración. Pida la dirección del Señor, su sabiduría, sus conexiones y su provisión divina, y esté dispuesto a ajustarlas por su dirección e instrucción. Recuerde, es el plan de Dios para su vida. Esté a la expectativa de más de lo que puede pensar o imaginar. Luego hágalo, póngase a trabajar. Cuando el Señor nos llama, es trabajo, hermanos. Ok, entonces, continúo. El 24 de marzo del 2023, el Señor dijo, Colombia. Esta tarde el Señor dijo, comillas, Petro, presidente de Colombia, así como los hijos de Coré murieron siendo tragados por la tierra debido a su gran rebelión, así este hombre será tragado por la tierra, literalmente, debido a la inmensa rebelión de este hombre contra mí y todo lo que es decente. Petro sigue doctrinas de demonios. Cierre de comillas. El Señor me reveló que habrá un fuerte terremoto en Colombia. Entonces vi en visión que de repente sangre era salpicada muy cerca de mí y el Señor me recordó de la escritura en Isaías 63 del 1 al 6, que habla del día de la venganza de Jehová. 63, comillas, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos de ojos
con vestidos rojos, este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Cierre de comillas. Cuando llega la hora del juicio del Señor, llega la hora. Ok, 24 de marzo 2023, Canadá. Mientras continuaba esperando en el Señor, Él me dio una visión de Canadá completamente rodeada de ángeles que formaban una pared apretada hombro a hombro. Incluso en las zonas costeras bajo el mar, los ángeles formaban un muro apretado. Luego otra visión en que las calles de las ciudades de Canadá tenían soldados militares presentes. El entendimiento que el Señor me dio es que habrá un levantamiento en Canadá. Vi soldados cerca de mi calle. Esto no se tardará mucho. Ok. 28 de marzo 2023, Cuba. Cuando desperté, escuché al Señor decir, comillas, Cuba. Al mismo tiempo oí el sonido resonante de grandes cadenas pesadas cayendo al suelo, y oí al Señor decir, comilla, habrá un grito de libertad que será escuchado alrededor del mundo, cierre de comillas. El Señor continuó, comilla, oren por Cuba, pues esta nación necesitará cobertura de oración para que sea protegida de otras formas de apoderamiento de ideologías y agentes malvados que podrían intentar llenar el vacío cuando los dictadores comunistas sean desarraigados, cierre de comillas. Nuevamente, comilla, oren para que esta isla sea inundada por misioneros que con amor genuino, amor de Dios genuino, ministren sanidad y esperanza al quebrantado de corazón a través de la palabra de Dios. Al mismo tiempo, brinden diferentes conocimientos para ayudar a reconstruir esta isla-nación en ruinas a través de la ayuda práctica. Oren para que establezcan un gobierno democrático en Cuba con líderes que teman a Dios. Cierre de comillas. Entonces el Señor puso esta canción en mi espíritu para cantar una y otra vez sobre Cuba. Los muros caen y se rompen las cadenas. Los muros caen y son rotas las fortalezas. El Señor derribó los muros de Jericó, de Cuba. Grita, hey, toca la trompeta. El Señor derribó los muros de Cuba. Grita, hey, toca la trompeta. Y el Señor me hacía cantar una y otra vez un cántico de liberación sobre Cuba. Gloria a Dios por eso. Entonces el Señor dijo esta palabra que creo que no es exclusivamente para Cuba, sino también para el remanente en todas las naciones. El Señor dijo en letras mayúsculas, comillas, innovación, innovación, innovación. Creedme que recibiréis ideas y diseños en innovación. Enfóquense, pueblo mío, en esto. Enfóquense y créanme para recibir innovación, que también puede conducir a reformas. Cierre de comillas. Un gran ejemplo es la de innovación y cómo trae reforma. Un gran ejemplo es la invención de la imprenta, que permitió diseminar conocimiento más rápidamente con muchísimo más lectores. El primer libro que se imprimió fue la Biblia. Gloria a Dios. El Señor quiere darnos innovación. Ok, estamos llegando, me parece, al final. Ok, 29 de marzo del 2023. Oren por Jerusalén.
oren por Israel. Mire, esto está 29 de marzo del año pasado, perdón, de este año, o sea, como unos, ¿cuántos meses atrás? Como 6 meses. El Señor ya estaba dándonos la alerta de lo que iba a pasar ahora en octubre. Ok, temprano esta mañana, cuando desperté, el Señor me llevó a Proverbios 2 y Salmo 122. Luego digo, oren, oren por Jerusalén y por Israel. Oren, oren por Jerusalén y por Israel. Proverbios 2. Excelencia de la sabiduría. Comillas, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia y juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entre en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Es como una definición de jamás, ¿cierto? Ok, 16, continúo. Serás librado también de la mujer extraña, de la ajena, que halaga con sus palabras, la cual abandona el compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios, por lo cual su casa está inclinada a la muerte y sus paredes hacia los muertos. Todos los que a ella se llegan no volverán, ni seguirán otra vez los senderos de la vida. Así andarás por el camino de los buenos y seguirás la vereda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella, mas los impíos serán cortados de la tierra y los prevaricadores serán de ella desarraigados. Yo creo que el Señor nos trae ese proverbio porque hace una tremenda distinción de cómo Él mismo va a desarraigar a los impíos de la tierra, a los que prevarican. Él mismo los va a desarraigar. Él mismo. Es una promesa y hay que declararla, hay que creerla. Gracias, Señor, por esa promesa. Ok, Salmo 122. Oración por la paz de Jerusalén. Cántico gradual de David. Comillas, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de las puertas, de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Ja, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios buscaré tu bien. Cierre de comillas. Más tarde ese día el Señor dijo, Jeremías 25, del 17 al 38. Es una escritura que hemos leído antes y bueno, el Señor la repite. Ok, el Señor volvió a declarar, comilla, habrá muchas muertes en cada nación, muertes de los inicuos, los elitistas en todas partes, quienes se consideran los gobernantes del mundo debido a su gran riqueza. Cierre de comilla, así dice el Señor, comilla, ahora derribo sus imperios, derribo sus conglomerados y destruyo sus palacios. Muchas de sus naciones quedarán vacías. ¿A quién le daré todas tus pertenencias? Se las daré a mi pueblo, mis hijos fieles, porque yo creé la tierra para mis hijos e hijas, y se la doy a quien yo crea
conveniente. No se desanimen cuando vean que la desolación y la muerte repentina llega a los malvados. No se alarmen por la agitación, porque ahora es el momento cuando cosechan su recompensa. ¿Puedes percibir su temor y su temblor? Hijos míos, continúen adorándome con gozo en anticipación por una victoria rotunda. Entonces, Jeremías 25, del 17 al 38. Disculpen. Comillas. 17. Y tomé la copa de la mano de Jehová, y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy a Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea, a Ascalón, a Gaza, a Ecrón, al remanente de Asdod, a Edom, a Moab, y a los hijos de Amón, y todos los reyes de Tiro, y todos los reyes de Sidón, y todos los reyes de las costas que están de este lado del mar, a Dedán, a Tema y a Bus, y a todos los que se rapan las sienes, y a todos los reyes de Arabia, a todos los reyes de los pueblos mezclados que habitan en el desierto, a todos los reyes de Simri, a todos los reyes de Elam, a todos los reyes de Midia, a todos los reyes del norte, de los de cerca y de los de lejos, los unos con los otros, y a todos los reinos del mundo que están sobre la faz de la tierra, y el rey de Babilonia beberá después de ellos. Les dirás pues: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad, y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, le dirás: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber, porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagares cantará contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará los impíos a espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y ya serán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, pastores, y clamad, revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño, porque cumplidos son vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso, y se acabará la huida de los pastores y el escape de los mayorales del rebaño. Ay de la gritería de los pastores y aullido de los mayorales del rebaño, porque Jehová asoló sus pastos, y los pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su guarida, pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor y por el furor de su saña. Entonces escuché al Señor decir, comillas: los filisteos vienen, una vez más, los filisteos vienen, comillas. El Señor dijo, comillas, nuevamente: así como los filisteos de la antigüedad quemaron las cosechas de Israel y robaron los suministros de alimento, mataron y saquearon, así ahora el mismo espíritu filisteo está destruyendo y quemando granjas y plantas alimenticias, y destruyendo vacunos para causar hambruna y hambre a la población, y por lo menos para causar hambruna y muerte a la población, o por lo menos para que sea debilitada grandemente.
Oren y decreten el revertir divino de su maldad. Decreten el juicio de Dios sobre aquellos que se atreven a tocar a la anilla de los ojos de Dios. Decreten y declaren por fe la provisión y la multiplicación divina de alimento. Esto se verá y será algo muy real en vuestras mesas. Continúo. Crean. Abran bien sus bocas para declarar las promesas de multiplicación y asistencia angelical, y yo la llenaré. Es hora de cosechar lo que han sembrado. Salmos 33, del 18 al 22. El ojo del Señor está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar el alma de ellos de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. Por eso nuestro corazón se alegra en Él, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Señor, sobre nosotros según lo esperamos de ti. Salmos 17, 18 al 19. El Señor conoce los días de los íntegros y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el tiempo malo, en los días de hambre serán saciados. Salmos 103, 20 al 21. Comillas, bendigan al Señor ustedes sus poderosos ángeles que ejecutan su palabra obedeciendo la voz de ella. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, servidores suyos que hacen su voluntad. Cierre de comillas. Hermanos, aquí concluye la parte 4 de esta palabra. Espero que les haya sido de bendición. Yo sé que es larga. Pueden ir escuchándola pausadamente. Y bueno, es lo que el Señor me ha dado para entregarles nuevamente, para que lo traigan en oración, para que sean edificados, para que sean exhortados, para traerles entendimiento y para que no los encuentre desprevenidos cosas que van a suceder. El Señor siempre habla primero, ¿cierto? No hace nada a no ser de que lo hable a través de sus siervos los profetas, y entonces les entrego esta palabra y espero que sea de bendición para ustedes. Les ruego que me regalen un like y que pongan algún comentario para que esta plataforma, por supuesto, pueda entonces compartir esto con muchas más personas. ¿Ok? Gracias. Buenas noches.